Estamos de vuelta en las noticias y como lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya estamos en el estudio con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Vamos a analizar, por supuesto, todas las reacciones en torno a la cuenta pública del presidente de la República, Gabriel Boric, pensiones, salario igualitario o equidad salarial y todos los temas, por supuesto, de la cartera que ella encabeza. Saludamos a la ministra. ¿Qué tal? Muy buenos días, ministra Janet Jara. Gracias por estar acá un domingo tan temprano, además. Muy buenos días y gracias por el espacio. Bueno, ha sido un fin de semana movido, ministra, que comienza con la cuenta pública, la tercera del presidente de la República, Gabriel Boric. Y en uno de los anuncios el presidente habla de enviar un proyecto sobre aborto legal y se genera una reacción que ha sido muy criticada por un sector y por otros aplaudida de un grupo importante de parlamentarios. ¿Cómo recibe esa reacción? Bueno, yo creo que este claramente es un tema en el cual uno puede tener la opinión que le parezca, digamos, que el debate que se da en el Congreso es precisamente para representar esas opiniones, pero ayer cuando en la mitad de la ceremonia se paran algunos parlamentarios y empiezan, ¿cierto?, a caminar en el mismo momento en que el presidente de la República se estaba dirigiendo al país, la verdad es que quedé bastante desconcertada. Es una situación que nunca había visto antes. He tenido oportunidad de ir a varias cuentas públicas de varios gobiernos y la verdad es que nunca había visto ese tipo de comportamiento. ¿Es una falta de respeto o podríamos calificarlo, por ejemplo, derechamente de hipocresía? Y se lo pregunto porque yo la vi a usted el día de ayer en un móvil con Chilevisión cuando señalaba toda esta discusión que eventualmente se puede dar de aquí al fin del año con la discusión que en algún minuto se dio por divorcio, donde usted señalaba muchos que estaban en contra del divorcio finalmente se terminaron divorciando o derechamente ya estaban separados. O sea, yo más que calificarla, yo creo que cada uno puede hacer su propia evaluación, pero cuando yo me opongo sistemáticamente que se haga algo en el país, como una ley de divorcio, Chile fue de los últimos países en incorporarse a la ley de divorcio, 2004, 2005, por varios de los parlamentarios estaban en los hechos divorciados, de los que se oponían férreamente. Entonces, esto todo tiene que ver con una relación entre las convicciones valóricos-religiosas que un parlamentario tenga. En Chile hay un Estado laico hace mucho tiempo y el debate hay que darlo. Y lo único que yo diría, cada uno sabe lo que hace con su vida, digamos, pero lo que yo diría es que uno tiene que ser consistente con uno mismo. Si uno está en contra del divorcio, bueno, no se divorcie. Si uno está en contra del aborto, bueno, no aborte, pero no le impida a los demás poder ejercer sus derechos. Ministra, ¿cómo afecta este debate que todo indica se va a dar durante el segundo semestre de 2024 a la discusión de otras reformas estructurales como pensiones? Sí. ¿Cómo afecta? Mire, más allá de la polémica que se armó por la saliente expectativa en la mitad de la ceremonia de estos diputados de derecha, creo que la cuenta pública dio cuenta bastante contundentemente de que Chile está avanzando y de que esto se demuestra con hechos bastante concretos. El control de la inflación, por un lado, el alza de las proyecciones de crecimiento, la recuperación del empleo. Por otro lado, en materia de seguridad pública, no solo el discurso respecto de que las policías son importantes, sino que los anuncios que hizo el presidente en materia de dotación de carabineros, de la PDI y en mejoras remuneracionales, porque Ministra, estos funcionarios... perdón que le interrumpa, pero a propósito que usted toca el tema de carabineros, nosotros conversamos el 1 de mayo, en medio del Día del Trabajador y Trabajadora, y usted señaló en esa instancia que se iba a reunir con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para ver cómo desde el Ministerio podían colaborar, por ejemplo, a mejorar las condiciones laborales. Los anuncios del presidente en materia de carabineros tienen que ver con las gestiones que usted puede haber realizado desde el Ministerio. Yo diría que más que todo con las gestiones que la ministra del Interior, Carolina Toá, ha realizado, que es la que está a cargo de las policías, pero que sin duda tienen mucho que ver con esa conversación que dimos en esa entrevista, ¿no? Porque efectivamente las condiciones remuneracionales de carabineros ahora se va a hacer un esfuerzo por mejorarlas, que creo que es muy importante. No basta con reconocer en palabras o incluso con aplausos como les pasaba a los funcionarios de la salud durante la pandemia el aporte que se hace. El trabajo de las personas tiene un valor. Y en el caso de Carabineros y de la PDI, que se van a hacer estos incentivos, ¿cierto?, que mejoran su remuneración, claramente vienen de esa discusión que se dio en los días previos y también para el 1 de mayo, ¿no?, con la labor que se cumple. Ok, vamos derechamente a pensiones y cómo afecta toda la discusión, el tema de las reacciones de los parlamentarios por el anuncio de un proyecto de aborto legal a la discusión en pensiones. Y se lo pregunto pensando, por ejemplo, en la gran cantidad de parlamentarios que llegan y se paran. No estamos hablando solamente de parlamentarios del Partido Republicano, sino también de la UDI o de RN o de la bancada social cristiana, pero también con reacciones desde la democracia cristiana, que sabemos son votos clave para el gobierno pensando en que no están las mayorías. Bueno, creo que lo primero que hay que señalar es que el proyecto de pensiones ha tenido trabas antes, durante y después. Por tanto, más allá de lo que haga el gobierno, al parecer ha costado mucho, ha sido muy difícil sacarlo y construir una mayoría. Dicho eso, estamos avanzando en el Senado y la verdad es que creo que esta discusión
respecto del tema del aborto legal y de la eutanasia es algo que se va a radicar, ¿cierto?, en los espacios que correspondan, pero no pueden hacer que todo el resto de la discusión política no avance. ¿Pero teme que eso suceda? La verdad, en este caso no sabe por qué, José, porque en el caso de pensiones el gobierno si hace algo, la oposición pone pensiones por delante y dice se va a dificultar el diálogo. Si el gobierno no hace algo, también se pone el tema de pensiones por delante. Entonces, no sé qué más podría pasar que siguiera dificultando el diálogo. Por eso no le veo un impacto mayor que lo que ya ha sido difícil sacarlo adelante. Y frente a ese escenario, ministra, cuando usted dice el gobierno hace algo, la oposición pone un freno. Otro hecho, el freno nuevamente está. ¿La discusión hoy está en letra muerta entonces? No, está avanzando en el Senado. Lo que pasa es que estamos en una comisión hoy día que lo está viendo en el Senado, que está el senador Moreira a la cabeza, Sí. y esa comisión designó hace 4 semanas aproximadamente generar un pequeño comité técnico donde cada senador puso a su representante. Y la verdad es que han despejado bastantes temas. Por eso esperamos en unas semanas más tener un preinforme para ver qué es lo que en definitiva sí vamos a poder sacar y qué es lo que no. ¿Por qué? Porque hay que tener toda claridad en esto, que el gobierno propone, pero las leyes se aprueban en el Parlamento y requerimos un acuerdo con la oposición para esto. Entonces, ese momento de despejar en definitiva lo que va a lograr salir y lo que no, va a llegar muy pronto. Y lo que va a lograr salir, ministra, y se lo pregunto por todo lo que ya ha cedido el gobierno, recordemos que el proyecto original de reforma de pensiones que ustedes llevaron adelante casi al inicio del mandato del presidente Gabriel Boric, hablaba de un 6% Sí. de cotización adicional para solidaridad. Finalmente han ido cediendo, en algún minuto se habló del 4,2, ahora está en el 3,3. Bueno, que en estricto rigor es 13,3, pensando en lo que ya se cotiza por ley. ¿Hay espacio para seguir avanzando en esa garantía de ceder, por ejemplo, para lograr un acuerdo? Bueno, nos han planteado varias veces si el gobierno cedería más. El problema es que cuando el gobierno cedió, la oposición mantuvo su posición más inflexible. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir cediendo, digamos, si no se permitiría subir pensiones actuales y de los jubilados de las próximas generaciones? Si es que seguimos con una distribución ya sea 4,2, 5,1 o 6,0, ¿no?, a capitalización individual. Porque el punto central de esto es que el ahorro individual tiene que aumentar. En eso estamos todos... O sea, el 13,3 o 3,3 Mire, es finalmente una línea roja para el gobierno. es el beneficio que se logra entregar con ese 3% a solidaridad comparado con el 13% a capitalización individual, es algo que incluso no podría decir más que lo que cuando estaba el 6 completo a solidaridad, o menos si baja ese 3. El punto es hasta dónde vale la pena hacer una reforma, porque si a las personas después de tantos años cotizados les vamos a mejorar las pensiones 4.000 pesos y después de 10 años de discusión, yo me pregunto si eso va a valer la pena o no. Pero estamos trabajando en buscar soluciones alternativas. Yo creo que en esto hay que ¿Y cuál tener... podría ser una solución alternativa? Bueno, eso es lo que estamos trabajando y que yo creo que va a ser buena cosa si logramos encontrar esa solución. Pero si uno empieza a anticipar, aquí los temas empiezan, las posibles soluciones empiezan a diluirse antes, así que... ¿No nos quiere adelantar alguna posible solución o un posible camino? Ha sido difícil, realmente. Me imagino. Yo creo que, mire, a mí me tocó estar en estos temas como subsecretaria en el gobierno de la presidenta Bachelet. Participé en las comisiones de la oposición al presidente Piñera, que contribuimos también a su proyecto de ley, y ahora como ministra del Trabajo en el gobierno del presidente Boric. Y el rol que cumplen los que tienen en esta materia intereses económicos, como son las AFP, para que el sistema no cambie, es brutal. No está el foco puesto en los pensionados, está el foco en mantener su negocio que les rinde mucho. Pero la verdad es que la situación de los pensionados, que es lo que convoca a los gobernantes, que es lo que convoca al presidente Boric a presentar esta reforma, es algo que está muy lejos del debate cotidiano. Cuando discutimos casi nadie habla de los pensionados, no sé si se ha dado cuenta. Se habla de las AFP, de los fondos, de cualquier cosa, pero no de los pensionados. Y eso es lo que no hay que perder de vista. Entonces, ese 3% a solidaridad o a seguro social podría ser un 5, un 6, un 2, un 1, pero el punto es ¿para qué lo queremos? Y si lo queremos para que después de 10 años terminemos subiendo las pensiones 4.000 pesos, ¿Ministra? la verdad es que no vale la pena. Pero el hecho de que un senador como el senador Ricardo Lagos Weber, oficialista, se abra a una fórmula que puede estar vinculada tal vez a un 4,2 o un 5,1, ¿puede generar tal vez un mayor consenso dentro del oficialismo para terminar en una fórmula así?
O sea, es que el oficialismo tiene consenso en torno a la propuesta que hizo el presidente Boric. Sí, claro. Es la Pero el oposición hecho ahora que la que surjan tiene voces, que comillas, disidentes ceder. dentro del oficialismo. Yo creo que hay varios senadores oficialistas que tratan de buscar y abrir caminos porque piensan, cierto, con la misma preocupación que uno puede ver, que aquí cada día que pasa los pensionados, entre otras cosas, muchos de ellos van falleciendo, otros no se pueden pensionar, otros viven angustia, o sea, hay distintas situaciones. Pero la realidad es que la fórmula tiene que ser reflejo de lo que queremos hacer. Entonces, si en Chile tenemos tantas diferencias entre las pensiones de los hombres y las mujeres, una de las cosas que quiere hacer este de Seguro Social es que las diferencias con motivo de que las mujeres vivimos más se compensen. Y eso cuesta dinero. Y lo otro que quiere hacer es que los sectores medios que cotizaron se les suba una UF por año cotizado. Entonces, yo creo que hay el intento de aportar en un debate trabado, pero que tiene un límite, porque no cualquier monto de seguro social sirve para poder ayudar a los pensionados. La diputada Sandón de RN me decía el otro día en una entrevista, yo creo que vamos a terminar en un 4-2. Sí, sí, la escuché. Yo he visto ciertos signos de apertura, valoro las palabras de la diputada Sandón, que en todo caso siempre ha sido muy contribuyente, ¿no? Yo trabajo con ella en la comisión, trabajo en la Cámara, casi en todos los debates, siempre un tremendo aporte, más allá que uno pueda discrepar, ¿no? Y por ejemplo, si fuese solo un 2, ahí se podría financiar la UF por año cotizado hasta 20 años, no hasta 30 años. O sea, a una persona que cotizó 30 años igual su pensión le subiría 2 UF. Entonces estaría más abajo el tope. Pero lo que no se podría financiar es la diferencia injustificable entre hombres y mujeres. Yo diría inmoral, digamos, una diferencia para una sociedad que tiene a las personas, ¿cierto?, a los hombres y las mujeres, se supone en igualdad de condiciones, hoy día vivir más ya, pero te pudiese perjudica. ser un camino, en definitiva, ministra, el 4-2 y tal vez esta diferencia entre hombres y mujeres atacarla por otro lado. Claro, el otro lado, ¿sabe cuál sería? Impuestos. Y el tema es que ya sabemos cómo desde la oposición se ha planteado que algunos de ellos estarían disponibles para aprobar complemento tributario, que es evasión y elusión, en buena hora porque eso nos permitiría subir la PGU, pero eso también tiene su límite y por tanto la reforma al impuesto a la renta, que es la que va a presentar el ministro Marcel, cierto, más adelante, tendría que aprobarse para poder recaudar más y poder hacer pago de esta diferencia, ¿no? Un poco, mire, cuando se crea el pilar solidario y breve y se crea el bono por hijo, no solo se crea el gasto, sino que el país hizo un esfuerzo impositivo importante y por eso hoy día tenemos PGU. O sea, esto viene desde hace varios años a través de la pensión básica solidaria y llegamos a la PGU. Pero para hacer de nuevo gastos con cargo a los impuestos, perdón, a los impuestos efectivamente, o a los gastos del Estado que pagamos todos nosotros, se requieren fuentes de financiamiento adicionales. Ministra, estamos en el tiempo, pero hay dos temas que no queremos dejar de tocar. Por una parte, el anuncio de negociación ramal, que implica un anuncio de estas características y qué motivación pudiesen tener los empresarios para apoyarla, pensando en el anuncio que han hablado de este diálogo tripartito entre gobierno, trabajadores y empresarios. Y por otro lado también, cómo abordar la equidad salarial, que sin lugar a dudas es otra de las deudas pendientes que tiene usted en su cartera. Sí, bueno, en el caso de la negociación multinivel o ramal, se habla multinivel porque en Chile es empresa, interempresa y ahora se también haría por rama, ¿no? Lo más importante es que vamos a abrir este diálogo con los empresarios y con los trabajadores pensando en una premisa que hace que la negociación sirva para solucionar conflictos y prevenir incluso situaciones que pudieran darse de no mediar mecanismos de diálogo más efectivo, ¿no? Que modernizar las relaciones laborales. En muchos países existe la negociación por rama y se abordan temas que acá están radicados en una ley posible o en un proyecto de ley y que se demoran años y en los otros países se toman por sector y se van resolviendo mucho más rápido. Así que eso contribuye, por ejemplo, uno puede ver, en Chile hay varias experiencias similares, ¿no? Pero que no están reguladas del todo, entonces por eso se va a plantear este proyecto. Pero uno lo puede ver, por ejemplo, en el sector comercio, hace mucho tiempo hay una discusión respecto de la hora de apertura y de cierre de los malls, porque a veces en las mañanas no anda nadie, en la tarde anda poca gente, o viceversa. La seguridad de los trabajadores a la salida de los malls. Entonces hay muchas cosas que se pueden conversar, esperamos poder tener este diálogo con los empleadores y veremos qué pasa. Y en equidad salarial, principalmente cumplir el principio de que las empresas
las grandes empresas, esto va a estar en grandes empresas, puedan ir primero publicando cuál es su diferencia de salario entre hombres y mujeres y proponiendo planes de cierre paulatinos, porque pensar que se va a terminar con esto de un día por otro por decreto no va a resultar, porque ya ha fracasado esa fórmula en muchos países. Ya pues, ministra, estamos en el tiempo. Muchas gracias. Lamentablemente quedaron muchos temas pendientes como salario mínimo, 40 horas. Primero de julio, 500.000 pesos. Primero de junio, 500.000 pesos, por supuesto. Y vamos a quedar atentos a si en definitiva hay o no algún impacto luego de lo que sucede ayer en la cuenta pública, en la discusión, por ejemplo, en materia de pensión. Usted dice que no debiese. Ya, no sé qué más. En el fondo lo que pasa con pensiones es que cualquier cosa que incluso uno suspira y puede impactarla. Entonces, en realidad, no creo que tenga que ver con el anuncio en particular. Tiene que ver con la complejidad de pensiones. Pero yo veo que hay ánimo, a pesar de todo. Ya, hay esperanza al final del camino, aún. Espero que sea más cerca que el final. Ya pues, ministra, muchas gracias. Nos que vemos. tenga un buen día. Gracias. Nos vamos a la pausa, pero nos reencontramos a las 11:30 para seguir actualizando las informaciones en Serenet Chile. Que estén bien, gracias por estar ahí.